Buenas tardes, estimados alumnos. Bien, este es el horario de consultas académicas, así que estoy a disposición de cualquier interrogante que pueda presentarse. Y vamos a comenzar recordando un poco sobre el marco teórico que corresponde a esta semana. Esta semana se trabaja lo que es la realidad lingüística del Perú. ¿Qué es lo que se desarrolla? Bueno, se trabaja cuál es la cantidad de lenguas que se hablan en nuestro territorio y en qué situación se encuentran. Bien, es importante recordar que el Perú es un país en el cual se hablan muchas lenguas. Por eso es que recibe la característica de ser plurilingüístico o también denominado como multilingüístico. Eso es lo más resaltante a nivel de las características que debemos recordar. Ahora, sabemos que una lengua va a representar una cultura. Por ende, en nuestro país, si hay muchas lenguas, pues también vamos a tener muchas culturas. El Perú es un país pluricultural. Bien, entonces es correcto que digas que el Perú es bilingüe y están reconocidas en nuestra Constitución todas las lenguas eh, que pertenecen a este territorio, ¿no? O sea, el Estado peruano les ha dado el estatus de idiomas a todas las lenguas habladas en el Perú, del quechua, del aymara y de las lenguas amazónicas. Todas ellas han sido reconocidas por el Estado como idiomas. Eso es importante de recordar, ¿no? Se presenta la definición de idiomas, ¿no? Y se expone justamente sobre la situación de las lenguas que se hablan en nuestro país. Muy bien. Eh, Según el Ministerio de Cultura, hay 48 lenguas que se hablan en nuestro territorio. De estas 48 lenguas, se va a hacer una clasificación entre amerindias a encontrar. Luego, la mayoría de la población del Perú es monolingüe, ¿bien? ¿Monolingüe de qué lengua? Bilingüe del español. O sea, la mayoría de peruanos van a hablar español. Entonces, sin embargo, también vamos a encontrar presencia de bilingües, ¿no? Casos de bilingüismo, por ejemplo, entre quechua, español, o por ejemplo, entre aymara, español, o puede ser entre español y alguna lengua amazónica, bien, pero se van a presentar esos casos. En menor medida también se pueden encontrar casos de trilingües. Eh, lo que es ¿no? Pues se observa que hay una tendencia, te dice, a la castellanización. O sea que esa es la lengua que se impone frente a las demás, ¿no? Que se impone frente a las lenguas originarias, o sea, las lenguas que son oriundas de nuestro territorio. Ujú. Es importante también que recuerden que en nuestro antes existían muchas más lenguas originarias, ¿bien? Que con el pasar del tiempo pues han quedado como extintas. En total se tienen registradas 37 lenguas que han quedado como extintas. Entre ellas, por ejemplo, se puede mencionar
a la lengua mochica, a la lengua cuye, a la lengua chachapoya, a la lengua cholón, uquina, entre otras. Ahora, también es importante que recuerden cuando hablamos de lenguas extintas, ¿no? Son lenguas extintas aquellas que ya no tienen hablantes, se han quedado totalmente relegadas por otras. Bien, ahí es cuando hablamos de una lengua extinta. O sea, dejó de evolucionar. También es necesario recordar que estas lenguas son parte de nuestra identidad como peruanos, ¿no? Entonces, tanto las lenguas amerindias andinas, las amazónicas, forman nuestra identidad nacional, nuestra identidad como peruanos. En cuanto a la clasificación de las lenguas en familias lingüísticas, pues vamos a decir que se han registrado 19 familias lingüísticas en total. Bien. Dentro de estas familias lingüísticas vamos a tener a dos familias lingüísticas que son andinas, mientras que 17 corresponden a las amazónicas. Hay una gran diferencia, como puedes notar, entre la cantidad de lenguas amerindias andinas y las amazónicas. Bien, más adelante vamos a ver por qué sucede. La lengua amerindia más hablada de nuestro territorio es el quechua. Bien, esta es la lengua que presenta mayor cantidad de hablantes. Es la amerindia andina, ¿no? Es una amerindia andina. Y también tenemos que recordar que es una de las variedades. Bueno, también lo vemos más adelante. Este es el esquema, este es el esquema que presenta la clasificación de las lenguas originarias. Muy bien. Tenemos agrupadas en las lenguas en amerindias y no amerindias. Dentro de las amerindias, como se puede observar, tienes las andinas, tanto la familia quechua como la familia aru, y dentro de las amazónicas vas a encontrar a 17 familias que no aparecen aquí, pero que vamos a mencionar más adelante. Así también encontramos presencia de lenguas que son consideradas como no amerindias, o sea, son lenguas que no son propias de este territorio. Bien, pero que han llegado por diferentes factores. Este es entonces el esquema resumen de la clasificación de las lenguas del Perú. Vamos a comenzar recordando un poco de información de las lenguas amerindias andinas. ¿Bien? Obviamente, como el mismo nombre lo indica, corresponden a la parte de la sierra del Perú. Bien. Vamos a encontrar aquí, como hemos mencionado en la diapositiva anterior, a la familia quechua y a la familia aru. Son dos familias lingüísticas. Vamos a hablar primero, vamos a dar algunos aspectos teóricos importantes de la familia quechua, que viene a ser justamente la familia más importante. Cuando se habla de importancia en lenguas, no es porque haya superioridad, bien, entre alguna de ellas,
Es simplemente por la cantidad de hablantes que presenta. Entonces, dentro de las amerindias, la lengua quechua, la familia quechua en general, es la que tiene mayor cantidad de hablantes, ¿ya? Por eso es la más importante. Era necesario hacer esa aclaración. Pero, ojo, estamos hablando de una familia, ¿no? Cuando se habla de una familia, es porque hablamos de un grupo de lenguas, normalmente. Un grupo de lenguas que van a tener en común algo. ¿Qué es lo que tiene en común una familia lingüística? Pues el origen. Eso es lo que tiene en común. Entonces, una familia lingüística es un grupo de lenguas que tienen en común el origen. Han evolucionado de de una misma lengua. Bien. Entonces, en este caso, cuando se habla de la familia quechua, pues se entiende que hablamos de lenguas que han evolucionado de una misma. Bien, por eso conforman una familia lingüística. Sí. Muy bien. ¿Me escucha? Sí, creo que alguien tiene su micrófono encendido. Sí, puede ser las 5. Ok. Esta lengua en el Perú es la que presenta mayor cantidad de hablantes, la lengua quechua, pero la vas a encontrar, como hemos mencionado, en otros países, ¿no? No es el mismo quechua, eso es importante de señalar. Si bien es cierto, recibe la misma denominación, ¿no? Se llama quechua, pero no vamos a decir que es idéntico el quechua de que se habla en Perú con el quechua que se habla en Ecuador o el que se habla en Argentina. No es idéntico. ¿Es parecido? Sí, en parte va a ser parecido. ¿Por qué? Porque tienen un mismo origen, son lenguas hermanas. Bien, o sea, sí va a tener cierto parecido. Pero ya se encuentran en plano de lenguas diferentes. Bien, y si está en planos de lenguas diferentes es porque es mayor es mayor la cantidad de diferencias que estas van a presentar frente a las similitudes. Bueno, en el Perú vas a encontrar todas estas variedades, ¿ya? La variedad norteña, la variedad sureña, la central, la costeño central y la amazónica. De todas estas variedades, la sureña es la que tiene mayor cantidad de hablantes. Bien, la sureña. Dentro de la familia Aru, dentro de la familia Aru, vas a encontrar a tres lenguas. La lengua aymara, la lengua cauqui y la lengua pacar. Son tres lenguas, ¿bien? Que se consideran también como lenguas hermanas. Entonces, ¿qué podemos entender? Que tienen un mismo origen, ¿ya? Tienen un mismo origen. Por eso se consideran como lenguas hermanas. De estas tres lenguas, la lengua aymara es la que tiene mayor cantidad de hablantes. ¿Dónde la encuentras? La vas a encontrar en tres países. En Argentina, en Bolivia, en Chile y obviamente en Perú, ¿no? O sea, tres países aparte del Perú. Claro que de todos estos países, uno es el país que tiene mayor cantidad de aymara hablantes. En el Perú la encuentras en tres departamentos, en Puno, Moquegua y Tacna.
En Puno, Moquegua y Tacna vas a encontrar estas lenguas. Claro que en mayor medida están en Puno. Se sobreentiende, ¿no? Por la ubicación. Por la ubicación. El contacto que tiene con Bolivia. ¿Ok? En el caso de la lengua cauqui y jacaru, las dos lenguas se hablan en la sierra de Lima. ¿Ya? Se habla en la sierra de Lima. Las dos presentan pocos hablantes. La que tiene menor cantidad de hablantes es la lengua cauqui. Sin embargo, las dos han sido consideradas como en proceso de extinción. Bien, están en proceso de extinción. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy poca la población que habla estas lenguas, entonces está, en lugar de estar en aumento, está disminuyendo, está disminuyendo. Esa es la situación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que no tenga muy claro, chicos. ¿Alguna duda? Recuerden que estamos en consultas académicas y es para resolver sus interrogantes. Bien. Entonces, si tuvieran alguna duda, algo que no esté muy claro, por favor, me lo hacen saber. Puede ser por chat o puede ser encendiendo su micrófono. Bien, seguimos entonces. Esto lo han trabajado en clase. De todas maneras, lo presento por si tienen alguna duda o alguna dificultad, igual lo vamos a resolver. Entonces puedes analizarlo, tienes un par de minutitos. Listo. Puede ser la 5 y la 10. 5 y la 10 de la separata, Sí. ¿sí? Ok, a ver, vamos a proyectar, ¿ya? Vamos a proyectar. Ok, ahí se está proyectando ya, chicos. Vamos a ver qué nos decía la pregunta 5. Empezar. Dice, teniendo en cuenta que el Perú es un país multilingüe y pluricultural, debido a que sus hablantes dominan una o más lenguas y que coexisten diferentes culturas, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta según corresponda. Una familia lingüística es un grupo de lenguas que poseen un pasado histórico algo parecido. Mira, familia lingüística es un grupo de lenguas que tiene un mismo origen. No es que tienen algo parecido. O sea, en cuanto a la definición, tienen un mismo origen. Entonces, en este caso, este enunciado se va a considerar como falso. ¿Bien?
Por esa razón. No es que tienen algo parecido, tienen un mismo origen. Luego, la comunidad lingüística es el grupo de hablantes de una misma lengua o variedad lingüística. Así es, una comunidad lingüística o el término o la frase comunidad lingüística se le asigna a un grupo de hablantes que comparten una misma lengua. Luego, las lenguas en contacto pueden ser dos o más lenguas que se hablan en un mismo espacio geográfico sin influencia gramatical. Lenguas en contacto son aquellas que sí se hablan en un mismo espacio y que obviamente van a tener influencia gramatical. Porque cuando hablamos de la influencia gramatical, pues nos referimos a la influencia que van a tener ya sea en el aspecto fonético, en el aspecto morfológico, en el aspecto lexical, en cualquiera de los componentes gramaticales. ¿Ya? Entonces, por Y esa razón, eh, sí, es en contacto con el quechua y el aymara también. el quechua y el aymara, sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, también hay un contacto gramatical, una influencia gramatical entre ambos. Toda lengua que conviva, que comparte un espacio, va a tener contacto o va a tener influencia gramatical una sobre la otra. Por eso es que hablamos de un dialecto regional, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es un dialecto regional? ¿Recuerdan? Dialecto regional es una variedad lingüística que sucede porque lenguas que conviven o que comparten un espacio entran en contacto. Bien, entonces, por esa razón, bueno, este enunciado era falso. Siempre es gramatical. Así es como surge. Entonces, la 5, tu respuesta aparecía en la E. ¿Ok? ¿Alguna otra duda al respecto? La 10, la 10. Ya, entonces nos vamos a la 10. Pregunta. Ok, la pregunta 10 era sobre préstamos. Veamos qué nos dice. Los visigodos pertenecieron a los pueblos germánicos orientales llamados pueblos bárbaros, que vivieron dentro del Imperio Romano durante la Antigüedad tardía. De su lengua ingresaron préstamos léxicos llamados germanismos. Según lo mencionado, marque la alternativa que presenta resaltados dichos tipos de préstamos. La primera alternativa te presentaba las palabras alquiler y almacén. Alquiler y almacén son arabismos. Entonces, por esa razón no lo vamos a considerar, porque son arabismos. Luego, Carmela olvidó su ropa de natación en el alojamiento. Acá tenías los germanismos, porque la palabra ropa y alojamiento, estas dos sí se van a considerar como germanismos. Luego, ellos escucharon la ópera desde el balcón izquierdo. Ópera, ópera es un latinismo, ¿bien? Y balcón es un italianismo, viene del italiano. Descartamos casita. En el caso de la alternativa D, decía el cacique compró un cigarro en una tienda lejana. Cacique y cigarro son americanismos, o sea, provienen de lenguas amerindias. Y finalmente la última decía, Kelly colocó en el chat un selfie junto a sus mascotas. Chat y selfie son palabras que vienen del inglés. Entonces estás frente a anglicismo. Bien. Sí, sí. Entonces tu respuesta era sí. Hay algunas palabras de, por ejemplo, del idioma del italiano, el español, sí, y se podría confundir un poco esas palabras. A ver, escucha parte de la pregunta porque hay mucho ruido en tu entorno. Creo que me preguntas sobre los italianismos, si hay italianismos en el español. Por ahí creo que está enfocada la pregunta. No sé si se puede confundir entre latinismos y los derivados de los latinismos en el español, el francés y el italiano. Ah, ya. Claro, de por sí todas las lenguas que han evolucionado del latín, ¿no? Van a tener latinismos en su estructura. Pero hay otras que ya han evolucionado y han cambiado su forma,
porque pertenecen a otra lengua. Y eso ocurre con italianismos, bien, con galicismos. Entonces, se toma a partir de esa lengua, la lengua en la cual ha sufrido modificaciones, ¿ya? Entonces, ahí no dirías que se trata de un italianismo propio, perdón, un latinismo propiamente, a pesar de que tenga su origen como, eh, como latín, ¿ok? Como un latinismo. Entonces, depende de la lengua en la cual ya ha sufrido modificaciones. Bien, ok. Ok, ¿hay alguna otra preguntita? Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con la teoría y luego volvemos para resolver ya todos los ejercicios, ¿no? Bueno, estábamos desarrollando este ejercicio y te decía, te pedí el enunciado correcto. Dice, desde la llegada de los españoles, el Perú se volvió un país multilingüe. No, el Perú ya era un país multilingüe. El español fue una lengua más que llegó. Solamente se hablan lenguas amerindias en Perú, Brasil, Bolivia, Colombia. No, hay muchos otros países que tienen las lenguas amerindias, ¿no? Incluyendo Argentina, Ecuador, Venezuela, etcétera. El quechua se destaca, el quechua se destaca como la principal lengua amerindia seguida de la aymara. Efectivamente, ¿no? La principal lengua o la más hablada es el quechua. Y en segundo lugar, o mejor dicho, en tercer lugar en realidad aparece el aymara. En segundo lugar aparece la lengua guaraní, pero no la tenemos en nuestro territorio. Bien, en nuestro territorio no se habla guaraní, pero sí tenemos dos de las lenguas más habladas, ¿no? Ya, ahorita trabajamos las 5, no te preocupes. Ahorita, bueno, las 5 de la separata, ¿no? Ahorita regreso porque le hemos explicado, pero voy a regresar, ¿ya? ¿Hay 16 familias lingüísticas en la Amazonía? No, son 17. ¿El Perú es considerado un país bilingüe en lengua española? No, es monolingüe del español. Bien. En el ejercicio 2 te pedían verdadero o falso, bien, de estos enunciados. A ver, los hablantes de lenguas amerindias son monolingües. No necesariamente. Puedes encontrarte con casos de bilingüismo. Entonces, este enunciado es falso. Las lenguas de la familia Aru son consideradas vitales. No, Profesora, no está están en proyectando peligro de nada. extinción. No se proyecta. A ver, ¿qué pasó? Ahora sí. Tampoco, profesora. Ahora sí se ve. Sale blanco. No se ve. O al menos a mí me sale blanco. Qué raro. A ver, nuevamente voy a cargar. Debe ser el internet, chicos. Ujú. Ahora, ahora sí se ve. Me sigue saliendo blanco, profesora. Ahora Mm, sí, ¿Y sus compañeros? Ahora sí, ahora sí. ya, Sí, ahora sí. era el internet. Ok, ya corazón, era el internet. Muy bien. Ah, bueno, entonces estábamos en nuestra segunda pregunta, en el enunciado 3, ¿no? Y vamos a trabajar el 3. En la Amazonía peruana no se habla el quechua falso, hay un quechua que es amazónico. La lengua quechua es considerada supranacional. ¿Qué es una lengua supranacional? Debes recordar que una lengua supranacional es aquella que se habla en otros países, o sea, que sale de un territorio. Bien. Ok, vámonos a la pregunta 5, que es la que me están pidiendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo, se está proyectando, se está proyectando. La 5. Sí, se está proyectando. Sí Sí, se ve. excelente. Muchas gracias por responder. Bien, habíamos dicho
que el primer enunciado era considerado falso, que una familia lingüística es una lengua que tiene un mismo origen. Bien, no es que tiene algo parecido, sino es que tiene un mismo origen. Por eso es que era falso. El segundo enunciado decía, la comunidad lingüística es el grupo de hablantes de una misma lengua o variedad lingüística. Efectivamente, eso se entiende por comunidad lingüística. En la número 3 decía, las lenguas en contacto pueden ser dos o más lenguas que se hablan en un mismo espacio geográfico sin influencia gramatical. Siempre va a haber influencia gramatical, ojo, por eso son lenguas que están en contacto. Bien, por eso es que son lenguas que están en contacto. Porque si no estuviesen en contacto, entonces no habría pues alguna modificación dentro de los componentes gramaticales. ¿Y por qué hablamos de modificaciones dentro de los componentes gramaticales? Desde el momento en que cambia el sonido de una lengua, por ejemplo, la pronunciación de un sonido, ya estamos hablando de un cambio en la gramática. Bien, ya se habla de un cambio en la gramática. ¿Ok? A eso se refiere. Muy bien. ¿Alguna pregunta específica sobre este ítem? ¿Todo bien, chicos? Ok. Entonces, retornamos a nuestra teoría. Dos cuadros, este y este, que te presentan las lenguas, que se hablan en las lenguas amazónicas, ¿no? Que se hablan en el Perú. Em, estas lenguas sí las tienes que recordar, ¿bien? Porque cuando tengas preguntas sobre la clasificación de lenguas, entonces tienes que diferenciar las amazónicas de las andinas, ¿ya? Eso es muy necesario. Entonces, este cuadro lo tienes que manejar. No, claro, no te voy a decir tienes que memorizarlo, ¿no? Pero sí tienes que al menos reconocer cuáles son, cuáles son consideradas como lenguas amazónicas. Ya las tienes que diferenciar de las andinas. Eso sí es muy importante. Ya está. Recuerda entonces que son 17 familias lingüísticas. Dentro de ellas, las más habladas son la lengua xánica, la lengua guajún, la lengua shipibo. De todos los departamentos que tienen estas lenguas amazónicas, pues Loreto va a ser el que va a presentar mayor cantidad, bien, mayor diversidad de lenguas amazónicas. Y muchas te dicen que están en proceso de extinción, o sea, tienen pocos hablantes porque se encuentran en una situación de diglosia. ¿Qué es la diglosia? La diglosia es cuando dos lenguas conviven en un territorio, ¿bien? Pero una de ellas termina imponiéndose frente a la otra. Entonces, como una se impone frente a la otra, al final la termina prácticamente, la deja cae en desuso, ¿no? O sea, se le da mayor importancia a una de esas lenguas. Y eso es lo que ocurre en muchos casos en comunidades amazónicas, una lengua amazónica y se habla el español. Entonces tienden a darle preferencia al español. Bien. Bueno, estas lenguas que están en rojo dentro del cuadro, como chamicuro, ñapari, resígaro, jebero, caina, son lenguas que están en proceso de extinción. Tienen muy poquitos hablantes.
También es importante que recuerdes cuáles son las lenguas supranacionales, como puedes ver en este cuadro, ¿no? Tienes la lengua Shuar, la Wampis, la Bora, Ocaina, tienes la Xáninca, la Xénica, Caxinagua, Cucamacucamiria, Tulina, Maxés, Xaranagua, Eseja, Secoya, Huitoto, Ticuna, Yagua y Chile. Todas esas lenguas se hablan en otros países. Igual, en esta segunda parte de ese cuadro tienes resaltadas algunas lenguas que están en proceso de extinción. Entonces tienes Muniche, Conagua, Orejón, Cocama, Cocamilla, Omagua, Arabela, Iquito y Taushiro. En ese cuadro tienes que recordarlo, es muy importante. Este cuadrito te resume, te presenta, ¿no? Te agrupa, mejor dicho, cuáles son las lenguas que se consideran como vitales dentro de las amazónicas y andinas y cuáles son las que están en peligro de extinción. Bien. Entonces, lenguas vitales, te dice, son aquellas que son transmitidas de generación en generación y los niños las hablan, o sea, tiene hablantes, ¿no? Está en su proceso de evolución. Definitivamente el quechua y el aymara en las andinas, y estas son las que se presentan como vitales en las amazónicas. Y en esta segunda columna te dice las lenguas vitales con variedades en peligro, ¿no? Quienes dice, son transmitidas de generación a generación. Los niños las hablan, pero existen variedades lingüísticas que solo son habladas por los ancianos. Esas variedades lingüísticas se refieren a los dialectos, ¿no? O sea, algunos dialectos solamente son hablados por algunos ancianos. Dentro de la familia arahuaca, por ejemplo, dice, puede suceder con el caso de Xánica, Xénica, Masiquenga, Monte Cunirita, que es denominada también como Nanti. La familia Jaragut con la lengua Jaragut, en la familia Pano la lengua Mahuaca y en la familia Tacana la lengua Eseja. Aquí tienes el cuadrito que te presenta a las lenguas en peligro de extinción. Tienes dentro de las andinas a la lengua Jacaro y al Cauqui. Y en las amazónicas, mira, y te aparecen con la cantidad de hablantes, ¿no? La familia Ticuna, la lengua Ticuna, la familia Pano tienes Maxés, Capanagua, Esconagua. En la familia Tupi Guaraní tienes la lengua Jucama Jucamiria, Jucama Jucamilla o Magua. Tienes la familia Arawak con las lenguas Yanesha, Yamicuro, Resiga, Ruñapari. La familia Bora con la lengua Bora, la familia Pebayagua con la lengua Yagua. La familia Záparo con la lengua Iquito, Arabela, Taushiro. La familia Huitoto con las lenguas Murui, Muinani, Ocaina. La familia Tucano con las lenguas Maijiki, Orejón. En la familia Caguapana tiene Chihuilo, Jebero, mira, con 53 hablantes. Y la familia Muniche, la lengua Muniche con solo 8. O sea, ¿cómo puedes observar que hay lenguas que están en estado crítico? Prácticamente están extintas, ¿no? El caso de Omagua con 3, Taushiro con 2, Muniche con 8, ¿no? Son casos muy tristes. Lenguas supranacionales, o sea, bueno, ya hemos dicho, ¿no? ¿A qué se refiere una lengua supranacional? Se hablan en otros países. Y ahí te aparece la especificación de cada país. Okay. Acá también tienes algunos datos importantes. Por ejemplo, te dice, ¿no?
Lenguas indígenas en el Perú. 16% de peruanos y peruanas tienen como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas u originarias. El 16%. Es poco. ¿Cuáles son las lenguas indígenas más habladas? El quechua, el aymara, el asháninca, el aguajún y el shipibo coní. Ahora, la lengua indígena más hablada en el Perú es el quechua. Y en Loreto, ya habíamos mencionado también eso, que es el departamento que tiene mayor diversidad lingüística, ¿no? Hay 29 lenguas que se hablan en su territorio. El quechua te dice que es la lengua más hablada en todo el país. 4 se refiere a las andinas, ¿no? Hay 4 lenguas andinas y 44 se van a hablar en la Amazonía. Hay una gran diferencia entre la cantidad de lenguas amazónicas, ¿no? Y andinas. Y esto se debe en parte a la ubicación. Las lenguas amazónicas, por lo general, o mejor dicho, las comunidades amazónicas, por lo general, son de difícil acceso. Ese ha sido un impedimento para los conquistadores, ¿no? Para poder llegar y conquistar dichos territorios. A diferencia, pues, de las lenguas andinas, ¿no? Y eso también ha sido un factor determinante para que la costa esté totalmente castellanizada. En la actualidad en la costa no vas a encontrar ninguna lengua propia de ese territorio. Bien. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Dudas? Listo. Entonces, a ver, este es el otro ejercicio que también se ha proyectado en la teoría. Igual, si no lo has resuelto, tienes un par de minutos para que lo analices. Por ahí puede surgir alguna duda. La primera preguntita era para relacionar las lenguas con su familia lingüística, ¿no? Era más que nada para que puedas
identificar cómo se agrupan estas lenguas. Entonces tenías, en primer lugar, Hakaru y Kauki, ¿no? Estas dos pertenecen a la familia Aru. Luego tenías Guambisa y Aguaruna. Estas pertenecen a la familia Jíbaro. La familia, a ver, aquí decía agua. Yagua debería ser, ¿ok? Y Shipibo con Ibo. Estas pertenecen a la familia Pano. Pano. Finalmente tenía Siquito y Arabella, que pertenecen a la familia Zapra. Entonces tu respuesta aparecía en verde, ¿ya? Luego, enunciados correctos que pedían en la número 2. Bora y Harakbut son nombres tanto de familias como de lenguas amazónicas. Sí, efectivamente, tienen coincidencia. Así se llaman las lenguas, también las familias. Luego, las familias lingüísticas Pano y Arahuaca presentan mayor número de lenguas. Así es, si tú observas en los cuadros, vas a notar que estas agrupan a mayor cantidad de lenguas. Entonces, 1 y 2 eran verdaderos. Luego dice, la lengua Shawi del pueblo Xibul es una lengua vital de la Amazonía. No, no está considerada como lengua vital. Y finalmente, el Asheninka es una lengua hablada únicamente en territorio peruano. No es considerada como una lengua supranacional. Entonces, solamente tenías 1 y 2. Bien. Luego, en cuanto a las lenguas, no amerindias, llamadas también como extranjeras o foráneas, es importante recordar que estas lenguas no pertenecen a nuestro territorio. Bien, más bien pertenecen a otro territorio. Bien, pero han llegado al Perú por distintos factores, ¿no? Han llegado al Perú por distintos factores. Pueden ser políticos, sociales, económicos. Bien. Es importante recordar que la primera lengua no amerindia que ingresa al territorio peruano, o que ingresa a América, ya de manera más amplia, es el español. Bien. Ingresa a finales del siglo XV. Hablamos de, en América, en el caso de 1492, y al Tahuantinsuyo en 1532. Y es la lengua no amerindia que tiene mayor cantidad de hablantes. Bueno, y también es la lengua que presenta mayor cantidad de hablantes. Ojo, es la más hablada, ¿no? Pese a que no es propia del territorio. Hay otras lenguas foráneas que también tienen presencia en nuestro. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el inglés, el chino, el japonés, que tienen. El inglés incluso ha llegado hasta nuestra malla curricular escolar, ¿no? Porque se enseña como una segunda lengua, como lengua extranjera, mejor dicho. Bien. En cuanto a una de las características que presenta el castellano que llega a América, te dice es el ceseo, ¿no? La presencia del ceseo. Dice que esta característica es de España, y es así como se introduce y evoluciona y se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos el famoso ceseo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere ese ceseo? Es que toda la pronunciación se hace con la fricativa alveolar sorda.
Entonces, el sonido que no se va a producir es el de la fricativa interdental, que es el sonido propio de la Z, ¿no? Que se pronuncia en el dialecto peninsular. Pero nosotros no lo pronunciamos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Ya, entonces vamos a seguir. En cuanto a la historia del español, lo que es importante de recordar es que este evoluciona a partir del latín. Y el latín era la lengua de los romanos. Cuando los romanos llegan a la península ibérica, se encuentran con un grupito de lenguas que estaban establecidas en ese territorio. Bien. Que no tienen, obviamente, ningún vínculo con el... No, no tienen ningún vínculo, no tienen ninguna relación. Simplemente son lenguas que ya estaban en en la península ibérica establecidas. Cuando llegan los romanos con el latín, pues terminan por prácticamente dejarlas como extintas en ese territorio. Ojo, en ese territorio. Bien. Entonces esas lenguas salen de ese territorio y queda el latín. Es ahí donde el latín comienza su evolución. Bien, comienza su evolución. ¿Cuáles son estas lenguas que estaban establecidas en la península ibérica a la a la llegada del latín? Tenías el vasco, el celta, el íbero, el griego, el tartesio, el púnico fenicia y el cartaginense. Bien, el cartaginense. Esas eran las lenguas que estaban eh, establecidas, establecidas en la península ibérica a la llegada de los romanos. Entonces llegan los romanos, imponen su lengua y todas esas lenguas que hemos mencionado que estaban establecidas ahí, denominadas como lenguas prelatinas o prerromanas, salen de ese territorio. La única que permanece hasta el día de hoy, que no tiene vínculo lingüístico con el latín, es el vasco. ¿Ok? Eso es importante de recordar. Bien, eso es importante. Ahora, una vez ya establecido el latín, este comienza su evolución y presentaba en primer lugar dos variantes, ¿no? Dos variedades. ¿Qué variedades? La variedad culta y la variedad vulgar. Esas eran las dos variedades que iba a tener. También es importante que recuerde las denominaciones en su propia lengua de estas variedades, ¿ya? ¿De qué hablamos? Por ejemplo, hablamos de... Hola, Marjorie. Sí, claro que sí. Termino con esta explicación pequeñita y vamos a la pregunta 12, ¿ok? Bien, te decía, es importante que recuerden estas denominaciones en latín de estas dos variedades, ¿no? Por ejemplo, el latín culto recibía las denominaciones de sermo cultus, sermo classicus, sermo eruditus, mientras que el latín vulgar era denominado como sermo plebeius, sermo vulgaris y sermo rusticus. Muy bien, vámonos a la pregunta 12. A ver,
Vamos a ver datos, sí. Ahí está. Y está vinculada a la evolución del español, ¿no? Dice, la lengua española es una de las más habladas en todo el mundo y presenta un gran número de variedades dialectales. En el Perú hay tres grupos, el costeño, el andino y amazónico. Según ello, marca la alternativa conceptualmente correcta respecto a las características del español peruano. Ojo, te especifica del español peruano. Bien, o sea, te está pidiendo características dialectales. Diptongación de vocales E-O. ¿A qué se refiere con la diptongación? La diptongación es cuando una vocal se transforma en dos vocales. Por ejemplo, eso sucedió en su proceso de evolución del latín al español, ¿no? La vocal E pasó a ser un diptongo en algunas palabras y pasó a ser IE. O la vocal O pasó a ser UE. Bien, a eso se refiere. Luego, pronunciación de la fricativa interdental. Bueno, nosotros no pronunciamos la fricativa interdental, ¿no? Nosotros pronunciamos la fricativa alveolar. Ese es el famoso ceseo. O sea, todo lo articulamos con la fricativa alveolar. Bien. Pero no vamos a usar la fricativa interdental. Luego, aspiración de la fricativa labiodental. No es típico del peruano aspirar el sonido de la F, porque esa es la fricativa labiodental. No hacemos ese sonido aspirado. Suspensión de diminutivos y superlativos. Al contrario, ¿no? El español, específicamente la variedad andina, se caracteriza por presentar uso de diminutivos y aumentativos. Bien, entonces, en ese caso sí los vamos a usar. Presencia del ceseo y yeísmo. Así es. ¿Por qué o a qué se refiere eso del ceseo? Es lo que yo te decía. Nosotros todo lo pronunciamos con la fricativa alveolar. Nosotros decimos sapo, cabeza, cena. Nosotros no decimos cabeza o cena. No pronunciamos la interdental. Para nosotros es un único sonido que es la fricativa alveolar sorda. Entonces, eso es a lo que se suele denominar el ceseo. Ahora, en España hay el fenómeno contrario también. En España tienen el famoso ceseo, que es todo con la interdental, ¿no? Que es lo contrario. Bien. Y en cuanto al yeísmo, en cuanto al yeísmo, vamos a tener que todo lo pronunciamos con el sonido de Y. Voy a insertar el símbolo, que es como una J, ¿no? Ay, no, ese no es, perdón. A ver, ¿dónde está el símbolo? Aquí está. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, yo, ese sonido lo empleamos para todo, para la doble L, por ejemplo, en llama, orgullo, mantequilla. Ese es el famoso yeísmo. Todo lo hacemos con ese sonido de Y. Y no articulamos el sonido de la doble L, que es la lateral palatal. Por ejemplo, no decimos orgullo, mantequilla, llama. No pronunciamos ese sonido. Bien. No todos, ¿ah? Algunos sí lo pronuncian, pero la mayoría no. Bien, la mayoría no. Entonces, a eso se refería. Bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Queda clara la 12? Sí, profesora, gracias. Bien, excelente. Excelente. Ya está.
Entonces volvemos a nuestra teoría. Ahí está. Bien, estábamos explicando em, sobre las variedades de latín, ¿no? Habíamos dicho que habían dos, el culto y el vulgar. El culto era hablado por una élite, ¿ya? Un grupo pequeñito. Lo usaban los literatos, los filósofos y gobernantes. Cuando digo que era pequeñito, me refiero a si comparabas pues con la variedad vulgar, ¿no? Que sí era hablada em, por una población mayor, ¿ok? Esta variedad vulgar justamente recibía esa denominación porque la hablaba el vulgo. ¿Quién era el vulgo? El vulgo era el pueblo, ¿bien? El pueblo. Entonces la mayoría iba a hablar esta variedad. La mayoría, ¿quiénes eran? Los artesanos, los soldados, los campesinos, casi todos, ¿bien? Casi todos hablaban esa variedad. Muy bien. Ahora, a partir de esta variedad, a partir de esta variedad, evolucionó o evolucionaron varias lenguas, las denominadas como lenguas románicas, romances o neolatinas. Todas es a partir del latín vulgar. Bien, así son conocidas. ¿Cuáles son? Estos sí es algo que ustedes deben manejar bastante bien y deben recordar. ¿Ya? Esto sí. Es muy importante que ustedes manejen esta información, estos nombres de lengua muy claros. ¿Cuáles son? Tienes el castellano, el italiano, el rumano, el catalán, el gallego, el portugués, el francés, el sardo, el provenzal, el retorromano. Todas estas lenguas son las que evolucionaron a partir del latín vulgar. Bien, evolucionaron a partir del latín vulgar. Es importante que las diferencies del temas prerrománicas, ¿ya? No debes confundirte las lenguas prerrománicas con las lenguas neolatinas. Eso sí es algo que pueden o suelen preguntar, ¿no? La diferencia entre ambas. Bien. Sobre todo cuando se hace la clasificación de lenguas. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna preguntita?
Este cuadro que observas te habla un poco sobre la evolución histórica, sobre la evolución histórica del, del latín al español. O sea, ¿qué cambios ha sufrido? Bien. Y como puedes ver, te presenta los cambios en el nivel morfosintáctico, pero en particular te va a presentar los del nivel fonético-fonológico, ¿ya? Eso es lo que te presenta. En el nivel morfosintáctico te dice que hubo un cambio muy marcado entre el latín y el español por el uso de los pasos y las preposiciones. Porque el latín se caracterizaba por ser una lengua, que marcaba los casos por medio de los sufijos, ¿bien? Por medio de los sufijos. Y el español no es una lengua que se caracterice por eso, ¿bien? El español es una lengua que si bien es cierto puede presentar presencia de sufijos, bien, puede presentar presencia de sufijos, pero para los casos, por ejemplo, genitivo, dativo, acusativo, usa las preposiciones, cosa que no sucedía en el latín, ¿no? Porque en el latín lo que iban a usar eran los sufijos. Bien. Entonces, esa es una diferencia muy importante entre ambas. Bien. Que está relacionada con el aspecto morfológico y sintáctico. Por eso se dice que es un cambio morfosintáctico. Bien. Muy bien. Ahora, en el plano fonológico, todos estos cambios son los que se observan, ¿no? Tienes, por ejemplo, te dice la cantidad de vocales, hubo reducción vocálica, ¿no? Mientras el latín presentaba 10 vocales, entre breves y largas, el español solamente te va a presentar eso. ¿Bien? Entonces hubo una gran reducción de vocales. La F inicial, te dice, se dejó de pronunciar en algunas palabras. Bien. Por ejemplo, en la palabra farina, bien, en la palabra farina desapareció y dejó una huellita, ¿no? En el plano de la escritura. ¿Cuál era esa huellita? La huellita es la letra H. Bien, la letra H. Pero ojo, esto sucedió no en todas las palabras, ¿ya? Por si acaso, solamente en algunas. Solamente en algunas se observa ese cambio. Ujú. Ahora, hubo también casos de diptongación, era lo que estábamos mencionando antes, ¿no? Por ejemplo, la vocal E sufrió diptongación A y E. La vocal O pasó a ser UE en algunas palabras. Y hubo el proceso contrario con, por ejemplo, el caso del diptongo AU, que pasó a ser un monotongo.
El diptongo au, por ejemplo, en la palabra tauru pasó a ser toro. En la palabra auru pasó a ser oro. Entonces ahí hubo monoptongación, ¿ya? Esa es la denominación. La denominación es de monoptongación. Esa es la denominada como monoptongación. ¿Qué más se observa? Se dice, el grupo consonántico CT, ¿no? Que representa a la oclusiva velar sorda, miren, a la oclusiva velar sorda, junto con la dental, la oclusiva dental sorda, dejó de pronunciarse en algunas palabras y pasó a ser el sonido de la fricada palatal sorda. Bien, pasó a ser la fricada palatal sorda. Asimismo, te dicen que se empezó a pronunciar los sonidos representados por las letras J y ñ. Apareció, por ejemplo, el término ojo, de la forma corta de oculus, y sueño, de la palabra somnium. Entonces se presentan esos dos sonidos. Bien. Otro aspecto importante que tienes que recordar es el que corresponde, a los préstamos léxicos. Esto también es un cambio importante en el proceso de evolución del español al del latín, ¿no? Porque este se ve enriquecido por palabras que provenían de diferentes lenguas. Esos son los préstamos, ¿no? Son palabras que se toman de otras lenguas. Bien, se toman de otras lenguas. Bien. En esta diapositiva puedes observar los diferentes términos y sus respectivos orígenes, bien, y también la denominación que le corresponde según esa lengua que le da origen. Bien. Tienes, por ejemplo, el caso de los latinismos, que son palabras que provienen del latín. Bien. Puedes observar algunas que han complejo de evolución o ya han sido normativizadas al español y otras que no necesariamente, ¿no? Que mantienen incluso su forma originaria del latín, que son conocidas como las expresiones o locuciones latinas. Bien. Ahora, lo que debes recordar es que cuando tienes una locución latina y está en su forma originaria, está como latín, entonces tienes que escribirla con letra cursiva, ¿ya? Tienes que escribirla con letra cursiva. Eso es muy importante. Luego tienes los arabismos. Los arabismos son palabras que provienen del árabe, ¿ok? Una gran cantidad de palabras del español provienen del árabe. Ahí tienes algunas de ellas, como puedes observar.
también puedes encontrar casos de germanismos, que son palabras que provienen del alemán. Casos de americanismos, que son palabras que provienen de lenguas amerindias. Bien, es muy recurrente la pregunta, profesora, ¿cómo puedo yo identificar cuando estoy frente a un americanismo o a un anglicismo, etcétera? Y es que no hay una fórmula, chicos, bien, no hay fórmulas. A veces me han dicho, Miss, cuando comienza con al es arabismo. Sí, en la mayoría de casos, pero luego te presentan la palabra albergue y ya fuiste, ¿no? Porque albergue es germanismo. Entonces, no es una regla, ¿ya? No es una regla. Hay que tener cuidado. Esto es más con práctica, chicos, es más con práctica. Muy bien. Luego tenías también, puedes encontrar casos de galicismos. Bien, galicismos, que son las palabras que provienen del francés, ¿ya? Los galicismos son palabras provenientes del francés. Y puedes encontrar los anglicismos son palabras provenientes del inglés. Muy bien. En esta diapositiva se observa el área dialectal del español, o sea, ¿dónde encuentras español? Bien. Puedes encontrar en África, Asia, América, Europa, en diferentes territorios. Claro que mayor cantidad lo vas a encontrar en América, ¿no? Este era tu tercer ejercicio de aplicación. A ver, si no lo has resuelto, puedes analizarlo para luego resolverlo juntos.
Listo. La primera te pedía, las lenguas prerrománicas. ¿Dónde estaban? Lo tenías en celta, fenicio y trapecio. Fácil de identificar. Luego, verdadero o falso. A ver, analicemos. Sobre la lengua española. Carece de influencias de las lenguas amerindias. Esto es falso, incluso lo observamos en el léxico, ¿no? Tenemos americanismos. Presenta préstamos léxicos de la lengua germánica, ¿sí? Tiene germanismos como arabismos, latinismos, etc. Luego, el español no es hablado en América del Norte ni en Asia. Esto es falso. Hemos observado en el área dialectal que está prácticamente en los 5 continentes. Se practica el ceseo en América y en algunas zonas de España. Así es. El ceseo está prácticamente en toda América, ¿no? Está muy marcado. Bien. Ok. Muy bien. Luego tenías aquí este cuadrito, esta diapositiva, que te señala pues algunas características de el castellano hablado en el Perú. Por ejemplo, ¿no? Te dice la diferencia entre el dialecto peninsular y el dialecto de América, y es la presencia del ceseo que hemos estado mencionando. Esa pronunciación que hacemos todo comunicativa al velar, sordo. Y en el Perú vamos a identificar el dialecto costeño, el dialecto amazónico y el dialecto andino, ¿ya? Tiene estas 3 variedades que están bastante marcadas, ¿no? ¿Cuáles son las características del dialecto costeño? La elisión de la consonante oclusiva dental sonora, por ejemplo, en algunas terminaciones como la palabra cuñado, se percibe como, o sea, se elide el sonido de la consonante oclusiva. El yeísmo, que también hemos mencionado, el uso de la fricativa palatal sonora en lugar de la lateral palatal sonora. La aspiración de la fricativa alveolar sorda, ¿no? Que se percibe en algunos casos como si fuese un sonido aspirado. En lugar de pisco, se percibe un pisco. Bien. La alteración de género. No hay una concordancia, ¿no? Apropiada de género. La alternancia consonántica, esto ya es propio del amazónico, ¿ya? Esta alternancia consonántica de la fricativa labiodental sorda con la fricativa palatal. Por ejemplo, en lugar de fideos se percibe juideos, ¿no? Lo mismo con la presencia del leísmo, el loísmo y el tipo. En lugar de decir era mi casa de mí, ¿no? O en lugar de decir la esposa de Javier, su esposa de Javier. Bien. Luego tienes, en el caso del castellano andino, la flexión y derivación de adverbios. Por ejemplo, hablan medios enredados en lugar de decir medio enredados, ¿no? O la alternancia vocálica entre E con I, por ejemplo, en lugar de decir vestido, vistido, ¿no? La E por la I, o el caso de la U por la O, en lugar de decir fideos, fidius. Y también el uso, pues, aumentativos y bien, ¿no? Chico, chiquillo, bravo, bravucón, amigo, amiguito, casa, casita. Profesora, por favor, ¿puedes resolver la número 9? Claro que sí. Vámonos a la separación, ¿ya? Vamos a ver ahí. Que es la que está generando dudas. Aquí está. Te decía, la península ibérica, antes de la invasión romana, presentó diversidad lingüística, tal como otra región, ya que en sus dominios se hablaron distintas lenguas. Según lo señalado, identifique la alternativa que contiene solo nombres de lenguas prerromanas. Entonces, para resolver esto, tenías que buscar o tenías que recordar cuáles eran tus nombres de lenguas prerromanas. Tienes el celta, el vasco, el íbero,
el púnico fenicio, el tartesio, el cartaginense. Bien. Y eso lo observabas en la primera alternativa. En avioncito. Bien. Ahora, es importante que seas muy observador y en este caso el enunciado te especificaba, ¿no? Y te decía solo nombres de lenguas. ¿Por qué te digo que es importante que identifiques ello? Porque a veces te dice que presentan nombres de lenguas preromanas y puede haber dos, ¿ok? Pueden ser dos y nada más. Entonces, en este caso sí te decía solo. Eso quiere decir que ya estaban todas. Todas tenían que ser lenguas prerrománicas. Bien, a eso se refería. ¿Alguna otra duda o dificultad? No, profesora, todo bien. Mm, Muy bien. Entonces, vámonos a trabajar cada una de estas preguntas. Bien. Vamos con la primera pregunta. A ver, decía, actualmente la familia quechua es la más extendida en el Perú y presenta diversas variedades. Por tanto, el quechua hablado en la región de Ancash pertenece a la variedad. Esta es la variedad central. Bien, chicos, a nivel teórico, ¿ya? Esto corresponde a la variedad central. Número 2. En el Perú hay varias lenguas en serio peligro de extinción, ya que estas no son transmitidas de generación a generación. Los niños no hablan las lenguas originarias, solo son empleadas por los ancianos. En ese sentido, la lengua amazónica perteneciente a la familia lingüística Pano, que cuenta con 22 hablantes en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, es el. Bueno, esto también lo podías obtener de los cuadros de la teoría. Son dos preguntas muy específicas que en realidad te sirven para reforzar, ¿no? Tenías la lengua isconagua. Vamos a la tercera preguntita. La lengua quechua es una lengua vital que pertenece a la familia lingüística quechua y es considerada una lengua transfronteriza porque es hablada en 7 países de América del Sur. Identifique la alternativa que incluye los nombres de otros países donde se habla esta lengua. A ver, chicos, ¿dónde la encontraban? Bueno, la ibas a tener en Chile, Brasil y también en Argentina y Colombia. 1 y 4, ¿ok? Descartabas Paraguay, descartabas Uruguay. Pregunta 4. La pregunta 4 era sobre lenguas extintas. O sea, lenguas que ya no se hablan en el territorio. A ver, dice, el territorio peruano fue multilingüe desde antes de la llegada de los españoles, pero con el paso del tiempo, varias lenguas se fueron extinguiendo.
Elija la opción que muestre únicamente los nombres de lenguas amerindias extintas eh, de ese territorio. Eso también lo puedes observar porque al inicio de la teoría se proyectan, ¿no? Los nombres de las lenguas extintas, de algunas lenguas extintas. Sería Sandoque, Bagua y Puquina. Profesora, no respondí en la 3 porque Bolivia no habla quechua o al momento de estar con Uruguay ya. Ah, no, ahí el problema era Uruguay, Paraguay. En Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, hay quechua. Bien, por eso era. No, o sea, Chile, Brasil, Argentina y Colombia hablan quechua, pero Bolivia también no habla quechua. O le menciono que al momento de estar con Uruguay ya no. No lo Claro, escucho muy porque bien estaba porque se me Uruguay. entrecorta el audio. Ah, ya, ok. Sí, es el internet, creo. Ahí descartaba solo por Paraguay y Uruguay, porque Ecuador y Bolivia sí tienen quechua, ¿ya? Era porque aparecía con esos otros nombres de dos países que no tienen. Ay, ok, profesora, gracias. Muy bien. Listo, nos vamos a las 5. La 5 ya fue resuelta, entonces creo que no hay problema. La 6 era para completar también con eh, términos de palabras extintas, de palabras exactas, ¿no? A ver, la lengua, bueno, acá la secuencia correcta aparecía en la letra C. La lengua xánica, mira cómo encaja, ¿no? Pertenece a la familia lingüística arawak y es hablada en los departamentos de Junín, Cusco, Lima, Ayacucho, Purímac, Pasco, Ucayali y Huánuco. Es una lengua transfronteriza, pues también se habla en Brasil. Entonces aquí completabas con casita. La pregunta 7 también era para relacionarla con las familias lingüísticas que le correspondían. O mejor dicho, ¿no? Que agrupaban a estas lenguas. A ver, chicos, ¿pueden analizarla? ¿Sale la D? No, creo que hay que analizarla un poquito más. ¿Es la D, profesora?
Chicos, ¿me escuchan? Profesora, en las 7 sale la D. Ah, ok, ok. Sí, perdón, chicos, creo que había un problema con mi internet. Ya no los escuchaba, no los veía. A ver, ya, retomamos y estábamos en la 7. Efectivamente, ¿no? En 7 lo tenía sentadito. ¿Por qué? Porque las lenguas Shipibo, Conibo, Amahuaca y Kashinagua pertenecen a la familia lingüística Pano. Vamos a subrayar. Luego, las lenguas Machiguenga, Yanesha y Caquinte pertenecían a la familia Arahuaca. Ahí. Machiguenga, Yanesha y Caquinte pertenecían a la familia Arahuaca. Ya está. Y Ashuar, Chiguiar, Aguaruni y Guambisa pertenecían a la familia Jíbaro. Entonces, muy bien, tu respuesta aparecía en dadito, ¿ok? Listo. Pregunta 8. Sobre préstamos. A ver, analízala, por favor. A ver, se trataba de clasificar a los préstamos. Gazpacho es una palabra que proviene del árabe. Por lo tanto, se le iba a clasificar como arabismo. Pantalón. Pantalón es un término que proviene del francés. Si viene del francés, lo vas a clasificar como un galicismo. Jaguar es un término que proviene de una lengua amerindia. Por ello se clasifica como americanismo. Y pierna es un latinismo, ¿no? Entonces tu respuesta parecía en barquito. Bien. Siguiente, pregunta 9 ya está resuelta, 10 también. Vamos con la 11. Pregunta sobre lenguas románicas.
A ver, tus lenguas románicas ahí, ¿cuáles eran? Catalán, rumano e italiano. Bien, catalán, rumano e italiano. Esas son tus tres lenguas. ¿Qué pasó aquí? Tus tres lenguas, mejor dicho, tus tres lenguas románicas, ¿ok? Recuerda que las lenguas románicas son aquellas que evolucionaron del latín vulgar, ¿no? Es el cuadro que habíamos presentado. Y me parece que la preguntita 12, ajá, la 12 ya estaba resuelta, ¿no? Habíamos dicho que era la presencia del ceseo y del Jace. Lo que nos faltaría, no sé si hay alguna otra preguntita de estos ejercicios propuestos para la clase, para este tema de la semana. Ya, entonces vamos a ver. En la parte teórica hay un último ejercicio de aplicación. Vamos a analizarlo ya casi para terminar con nuestra clase. La primera pregunta te decía, determine el enunciado correcto respecto a las características del español peruano. Es bastante frecuente el uso del pronombre personal vosotros. No usamos el vosotros. Bien, en el español de Perú no lo usamos. Se efectúa la articulación del fonema fricativo interdental sordo. Ese es el sonido de la famosa o conocida como Z española. Y no lo empleamos. Es inusual en la sintaxis el uso del doble posesivo en las frases. Al contrario, es bastante usual, específicamente en el castellano amazónico, ¿no? Ocurre el loísmo y el leísmo en la variedad andina del español. Sí, así es. Hay un uso incorrecto en los pronombres, tanto lo y le. Bien. Por ejemplo, dicen, eh, lo vi a Rosa, ¿no? El lo en lugar de usar un la. O también el le, ¿no? Le vi en el parque. Entonces, ese es un uso incorrecto, ¿ya? Entonces, esta sí, esta respuesta, aquí estaría tu respuesta correcta. Luego, la diptongación y el yeísmo solo ocurre en la variedad amazónica. No es así, ¿no? El yeísmo ocurre en casi todas las variedades. No es algo típico de la de la variedad amazónica. Luego tenías el caso de los eh, préstamos y te preguntaban por arabismos. ¿Cuáles eran arabismos? A ver, en la taza se sirvió un té con limón caliente. Bueno, tenías taza y tenías limón, ¿no? Los dos se van a considerar como palabras procedentes del árabe. Bien, entonces tu respuesta aparecía en la primera, pero habría que identificar también qué sucede con las otras alternativas. Por ejemplo, tenías el espía internacional usaba ropa sencilla. Espía y ropa
provienen del alemán, entonces son germanismos. Bien, son germanismos. Luego, en el diccionario debe buscar esas palabras. Diccionario y palabras se van a considerar como procedentes del latín. Entonces son latinismos. Paola no ha preparado la papilla del bebé. Papilla es un latinismo. Bien, es un latinismo. Y bebé es un galicismo. Finalmente tenías, el huaico destruyó los cultivos de aguacate. Tanto huaico como aguacate se van a considerar como americanismos. Bien, porque son procedentes de lenguas amerindias. Americanismos. Ya está. Entonces así se completaría este ítem sobre los préstamos léxicos. ¿Preguntas que hayan quedado? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, ¿qué aspectos se han revisado? Se ha hecho como un repaso sobre las características lingüísticas de nuestro país. ¿Cómo es que se clasifican estas lenguas habladas en nuestro territorio, las amerindias, las no amerindias? Se ha descrito características de las lenguas andinas del Perú, tanto de la familia quechua como de la familia aru. Se han proyectado los cuadros de las lenguas amazónicas y también se han señalado, se ha dado información relevante sobre ellas, las que se encuentran en una situación como lenguas vitales, como no vitales también, y las supranacionales. Bien. En cuanto a las lenguas no amerindias, también se ha especificado el caso del español. Se ha hablado un poco de su historia, ¿no? Cómo es que se ha dado el proceso evolutivo del latín al español. Se han visto aspectos desde morfosintácticos, fonológicos y también lo relacionado al léxico. Asimismo, se ha hecho la clasificación de las lenguas prelatinas y las neolatinas. Bien. Muy bien. Asimismo, se proyectó el área dialectal del español y algunas de sus variedades y las características que presentan, ¿no? O sea, los diferentes dialectos del español, hemos hablado del costeño, el amazónico y el andino, hemos mencionado cuáles son las características más relevantes. Ok, no sé si hay alguna preguntita antes de terminar nuestra clase. Bien, chicos, entonces ha sido un placer trabajar con ustedes. Nosotros nos encontramos la próxima semana para resolver más preguntitas relacionadas al curso y a la semana que corresponde. En el caso de la próxima clase, nos centramos en lo que es fonética, fonología, porque se inicia el tema de gramática. Bien, chicos, muchas gracias. Terminamos nuestra clase.